Hola familia NutriWhite, yo soy la licenciada en nutrición Elisa Marcano, parte de la familia NutriWhite, y en esta ocasión les voy a compartir una ponencia interesantísima de la doctora Julie Greenberg dentro de una serie de ponencias que se dieron en Hillcon. Y esta ponencia en particular va a hablar sobre tratamientos para problemas dermatológicos, ir a la raíz para encontrar el tratamiento adecuado. Así que vean hasta el final porque les va a parecer muy interesante y de mucha utilidad. Entonces, lo primero que nada es que cuando tenemos un problema dermatológico, eso es un síntoma, pero hay que ir a la raíz, ¿no? Hay que ir a la raíz y luego tenemos la raíz y luego es una serie de detonantes. Por ejemplo, que tengamos algún problema a nivel de la microbiota y que de alguna manera tengamos más estrés, estamos durmiendo menos y de repente pues eso como que detona y se ve el síntoma, ¿no? En la piel, ¿no? Que serían, por ejemplo, las hojitas del árbol. Em, pero ¿cuál es nuestro objetivo? Sí, es importante identificar cuáles también son esos detonantes, pero sanar desde la raíz. Porque si quitamos los detonantes, aunque los quitemos y no observemos los síntomas fuera, la raíz va a seguir estando. Y cada vez que haya un detonante va a aparecer. Entonces es importante tratar desde el fondo. Entonces, una pregunta que se suele hacer y que en concreto esta doctora la hizo en la ponencia es si la dieta es un detonante o es la raíz. Entonces, podríamos decir que son las dos cosas. Ella comenta, o sea, según ella dice que la dieta realmente es un detonante. Pero nosotros en NutriWhite nos damos cuenta como una mala alimentación, alimentos enemigos, más puede causar un intestino permeable, que eso afecta a la microbiota, y si la raíz está en la microbiota, pues sí, ese puede ser la raíz y que la solución está en mejorar la microbiota. Pero eso empezó inicialmente, posiblemente, por una dieta inadecuada. Entonces es importante, muy importante la dieta. Por otro lado, también es un detonante, porque ya teniendo una vez esa microbiota alterada, por poner que esa es la razón que suele ser, em, si por ejemplo em, tomamos lácteos, pues hay personas que les sale más acné, etcétera, ¿no? Las sensibilidades alimentarias pues exacerban esa disbiosis, entonces es un detonante en ese sentido. Pero recordemos que ha podido causar esa disbiosis en un comienzo. Entonces, eso sería la respuesta a esa pregunta, sería que son ambas cosas, tanto raíz como detonante. Luego, la segunda pregunta, ¿los cambios en la dieta pueden afectar a la enfermedad dermatológica que se tenga? Por supuesto. La alimentación es importantísima en el tratamiento. Ya vamos a ver que también son importantes otras cosas, pero la alimentación es base. Entonces, ¿qué exámenes nos son útiles para descubrir la causa subyacente de lo que nos está ocurriendo en lo que se ve en nuestra piel? Entonces, por un lado tenemos los exámenes convencionales, ¿no? El típico examen de sangre o el típico examen de heces normal. ¿Qué pasa? Que en esos exámenes muchas veces nos puede parecer que todo está bien, pero realmente vemos en nuestra piel que algo no está bien, que a veces nos pueden dar respuestas, pero no todas. Y van un poco más por la superficie, no toman en cuenta tantas cosas y eso nos puede decir que algo está bien cuando realmente no lo está. Luego tenemos el examen completo de heces, que es donde vemos bacterias, hongos y levaduras, que ella recomienda usar más el examen de ácidos orgánicos que el de heces. Ya les explicaré por qué. Parásitos, virus, marcadores digestivos, esteatocrito, que es la cantidad de grasa en las heces, que nos dice cómo la estamos digiriendo, cómo producimos los ácidos biliares. La elastasa, que es una enzima pancreática, nos indica cómo está produciendo el páncreas enzimas. Ácidos grasos de cadena corta, que es síntoma de una microbiota saludable y que es importantísimo para bajar la inflamación. Marcadores de inflamación, calprotectina, lactoferrina, IgA, que va a ser clave cuando está bajo, ya vamos a ver más adelante eso, pero cuando está bajo, ¿cómo puede ser un indicador de intestino permeable? Ya lo vamos a ir viendo más a fondo. La sonulina, que es un marcador típico de permeabilidad intestinal. Ella recomienda que no solo nos enfoquemos en la sonulina, es un factor más. Hay que ver todo para poder realmente ver si hay o no un intestino permeable. Pero si vemos una sonulina que no está alterada, eso no quiere indicar que no hay un intestino permeable, porque hay muchos factores que influyen.
Examen de ácidos orgánicos. En este examen lo que vemos son metabolitos con los cuales vamos a extrapolar esa información y vamos a indagar qué es lo que hay dentro del organismo. Muy útil este examen, ya vamos a ver por qué. Sobre todo para el tema de hongos y levaduras cándida. Y examen de micotoxinas, ¿no? Exámenes, a ver si tenemos micotoxinas por causa ambiental, ¿no? Las micotoxinas son las toxinas que producen el reino fungi, ya sea unicelulares como la cándida o mohos, por ejemplo, que son pluricelulares, tienen muchas células, ¿no? Entonces, estos pueden producir tóxicos que si vemos en nuestro cuerpo nos indica que tenemos un sobrecrecimiento de determinados hongos en nuestro interior. Entonces, si se fijan, todos estos exámenes al final nos indican cómo no está nuestra microbiota intestinal, cómo está nuestro intestino también funcionando. Y por qué, y recordemos, por qué es importante hacer una revisión de nuestro intestino para estudiar la piel. Por lo que decimos siempre, si hay una disbiosis intestinal, y no solo nosotras, sino la ciencia, si hay una disbiosis intestinal, o sea, hay una alteración en la microbiota, esto va a provocar una respuesta inmune, una inflamación. Y esa inflamación puede nacer en un sitio, pero extrapolarse a varias partes del organismo, entre ellas la piel, verse reflejada en la piel. Entonces, vamos a hacer un repaso breve sobre la cándida, ¿no? La cándida es un hongo unicelular, solo tiene una célula. ¿Y cuál es el problema de la cándida? Que produce una proteína extracelular que rompe, por ejemplo, el colágeno y la queratina, donde está el colágeno y la queratina, en la piel, en los tejidos, por ejemplo, y rompe también IgA de complemento. Por lo tanto, si tenemos una cándida elevada, la IgA suele estar también baja. Entonces, ¿dónde está el colágeno, la queratina, la IgA? Pues en tejidos como la piel, el intestino, etcétera, ¿no? Luego también la cándida aumenta la permeabilidad vascular y reduce la habilidad de matar, por ejemplo, Staphylococcus aureus y E. coli, que ya vamos a ver que son importantísimos en el eczema. Entonces, tenemos aquí una comparación de dos intestinos saludables y uno permeable, ¿no? Entonces tenemos el saludable. ¿Qué características tiene el saludable, no? Tenemos el epitelio, ¿no? Que es la capa del intestino, que es una capa de células finas, y este epitelio está protegido por mucosa intestinal. Y en esa mucosa intestinal está, por ejemplo, se produce la IgA por un mecanismo más complejo, pero a grandes rasgos es necesaria una buena mucosa para una buena producción de IgA. Luego también hay dos bacterias importantísimas que vamos a detallar a continuación, pero es que la Faecalibacterium prausnitzii y Akkermansia muscipula, que van a ser muy importantes, y muchas otras bacterias, microorganismos esenciales, ¿no? Entonces, algo curioso es que la Akkermansia muscipula ella se come un poco de la mucosa, pero al comérsela un poco, estimula a ciertas células que se llaman caliciformes para producir más mucosa. Entonces, en cantidades adecuadas, tener esta bacteria es muy importante. Y Faecalibacterium prausnitzii, les doy un spoiler de algo que les voy a explicar más adelante, es la mayor productora de ácidos grasos de cadena corta. Y ya vamos a ver por qué estos son tan importantes. ¿Qué pasa? Que por muchas razones, principalmente dos, esta mucosa, o sea, se dividen como en dos grupos, esta mucosa se puede ver alterada. Entonces, ¿por qué se puede ver alterada? Porque o la estamos destruyendo, ya sea por antibióticos, alcohol, cándida, bacterias patogénicas, medicamentos como Advil, o no la estamos produciendo lo suficiente por ejemplo, no tomar suficiente fibra, que sirve de alimento a las bacterias para que puedan producir más mucosa, ¿no? Estimular mayor producción de esa mucosa intestinal. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos una buena mucosa? Pues que nuestro epitelio va a estar desprotegido. Si está desprotegido, se va a generar lo que llamamos intestino permeable, porque estas células epiteliales tienen unas uniones estrechas que se abren un poco cuando vamos a absorber el alimento, pero cuando estas uniones estrechas se separan mucho más, pues pasan cosas que no deberían pasar, ¿no? Pasa a ser el intestino de semipermeable a permeable,
Cuando pasan cosas que no deberían pasar, pues se activa el sistema inmune y lo que ya vimos, ¿no? El sistema inmune, esa reacción puede viajar a otras partes. Entonces, ¿por qué son importantes los ácidos grasos de cadena corta que, como ya les comenté, son sobre todo producidos por Campylobacterium prausnitzii? ¿Por qué son importantes? Porque, uno, son alimentos para enterocitos. Dos, que recuerden es la capa de células del intestino. Dos, inhibe la acción de células proinflamatorias, las citoquinas, por tanto ayuda a disminuir la inflamación y por lo tanto nos protege frente a desórdenes inflamatorios y enfermedades relacionadas. Y además refuerza esas uniones estrechas que hay entre las células del epitelio de los enterocitos. Luego, el eczema, que lo mencioné antes. ¿Qué es el eczema? El eczema es toda enfermedad de la piel que conlleva una inflamación y una disfunción de la barrera de la piel. Es, por así decirlo, un paraguas que engloba muchas enfermedades de la piel. O sea, incluye todas esas, las que tengan estas características que acabo de mencionar. Por ejemplo, una dermatitis. Una dermatitis es considerado también un eczema. Entonces, hablando de dermatitis, para hacer un poco modo de curiosidad, ¿qué se suele observar a fondo normalmente cuando alguien tiene una dermatitis atópica? Pues que va a tener normalmente niveles bajos de bacterias buenas como Bifidobacteria, Bacteroidetes y Bacteroides, va a tener altos niveles de Clostridium difficile, Escherichia coli, E. coli, Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, 99% de las veces, está presente. Y luego puede estar relacionado con otras enfermedades del tracto gastrointestinal, como el intestinal bowel syndrome, síndrome de intestino irritable, constipation, es decir, estreñimiento y dispepsia. Luego también es importantísimo tomar en cuenta que las bacterias están sobre todo en el tracto gastrointestinal, 29%, pero también está en otras partes, está en la boca, en segundo lugar, en la piel, en las airways, por ejemplo, en los conductos de la nariz, y pues en las zonas urogenitales. Entonces, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que está, como ya comenté, súper presente cuando hay eczema, de nada sirve que tratemos el intestino, que sería uno de los pasos más importantes, si no tratamos nuestras vías de la nariz, ¿no? Si no tratamos también esa parte, porque igual vamos a sanar nuestro intestino, pero igual podemos sin querer regarlo, ¿no? Otra vez en nuestra piel. Entonces es importante hacer como un tratamiento que se enfoque en varias partes. Luego, ¿cuál es el papel que tiene el Staphylococcus aureus en la dermatitis y en el eczema? Primero, bueno, que el paciente con dermatitis suele tenerlo en la nariz, por eso las vías respiratorias, la piel y el intestino. ¿Y qué es lo que hace? Que afecta a los linfocitos de sangre periférica. Su primera producción de IgA y IgG, por eso también altos niveles de Staphylococcus aureus. La IgA suele estar baja también y aumenta la producción de IgE e histaminas, ¿no? Por eso alergias, picor, esas alergias que nos dan cuando tenemos también alteraciones en la piel. Luego, ¿cuál es la relación de la cándida con la dermatitis con el eczema? Entonces, cuando alguien tiene dermatitis, suele haber una correlación positiva con anticuerpos de IgE para la cándida, ¿no? Como que el sistema inmune está reaccionando frente a la cándida cuando hay dermatitis. Y luego que los síntomas mejoran muchísimo cuando se dan tratamientos con antifúngicos. El eczema va desapareciendo. Y luego, ¿por qué es importante el intestino primario en la dermatitis? Un poco ya lo dije a grandes rasgos, pero de alguna manera más concreta, pues que los pacientes con dermatitis tienen mayor permeabilidad intestinal y suele estar asociado a mayor permeabilidad intestinal, mayor dermatitis, mayor gravedad de la dermatitis y viceversa. Luego, una serie de casos clínicos que la doctora Julie Greenberg comentó que son muy interesantes porque vemos toda esta parte teórica a la práctica y cómo aplicar esos exámenes a la práctica, ¿no? Las láminas que voy a mostrar a continuación son tomadas de la presentación de ella. Entonces ella habla primero del primer caso de Sam. Sam es un niño de 11 meses que siempre ha tenido la piel reseca pero nunca había tenido eczema.
2 meses atrás, es decir, cuando él tenía 9 meses, empezó con el eczema. ¿Y a qué se asoció? A que empezó a tomar pasteurized donor breast milk, ¿no? Y esta leche, pues, puede ser que no estaba del todo pasteurizada o que algo tenía que le fue un detonante, no fue la causa, fue un detonante, como ya comentamos antes, que no es lo mismo. Pero ella comenta que suele haber este patrón. Cuando le dan este tipo de leche, los niños empiezan a desarrollar el eczema. En los que tienen la predisposición, tienen la raíz, ¿no? Esto es un detonante que despierta esa raíz. Entonces, ¿qué hicieron? Pues le dieron una triple crema que tiene un componente antifúngico, un componente eh, antimicrobiano, antibacteriano, perdón, y un componente de corticoides para bajar la inflamación. Al principio funcionaba, pero hubo un punto en que dejó de funcionar. Entonces acudieron a la doctora. Y ella comenta que normalmente suelen venir las personas que ya no saben qué hacer, que ya estas cremas no le funcionan. Que ella hizo, ¿qué hizo ella? ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? Pues examen de heces, examen de ácidos orgánicos para ver la raíz. Entonces en su examen, primero en las bacterias patógenas, podemos ver presencia de Clostridium difficile. Está presente la bacteria. Unas producen toxina A, otras toxina B. Tiene en este caso ambas, lo tiene alto. Pero esta bacteria no quiere decir que esté produciendo la toxina en ese momento, porque ella comenta, si de verdad estuviera produciendo esa toxina, ese niño estaría en urgencias con suero, estaría descompensado. Entonces, como no está así y solo tiene algo en la piel, realmente no está produciendo la toxina. Un dato curioso también es que ella dice que suele ser muy común en niños con eczema ver Clostridium difficile, pero es distinto si lo vemos en un examen de adultos. Si vemos Clostridium difficile en un examen de adultos, posiblemente también esté súper descompensado en la clínica. Pero en niños es muy común verlo y no hay que escandalizarse, hay que seguir pues tratando, pero no es de extrañarse observarlo. Luego tenemos nuestra microbiota normal, pero vemos que hay un poco de alteración. Entonces vemos unas que están altas, otras que están bajas, que son buenas. Entonces, ¿en qué ella se fija principalmente? En las dos bacterias que comentamos anteriormente. Akkermansia, entonces vemos cómo está muy bajita, por lo tanto, no asociamos a que no hay suficiente producción de mucosa y posiblemente el epitelio esté desprotegido. Y por otro lado, Faecalibacterium prausnitzii no hay, no hay, y es la mayor productora de ácidos grasos de cadena corta de butirato. Entonces, pues vemos cómo se relaciona este examen con lo que está ocurriendo. O por otro lado tenemos otras bacterias que también están alteradas y vemos, por ejemplo, alto Staphylococcus aureus, que como dijimos, está presente siempre en eczema y Streptococcus también suele estar. Y más alteración. O tenemos incluso también otras bacterias que son potenciadores, que son triggers, detonantes de enfermedades autoinmunes, que también están presentes. No están altas, pero no deberían estar, no es normal. Entonces también hay que tratarlo. Luego tenemos la IgA, que como comentamos antes, es parte importante del sistema inmune a nivel intestinal y como se produce a nivel de la mucosa, si la mucosa no va a estar bien y encima em, está alta la cándida, alto el Staphylococcus aureus, pues es normal que lo observemos que esté bajo. Y claro, por ejemplo, las pseudomonas producen un montón o sea, tiene un componente que se llama LPS, el lipopolisacárido que se une a la IgA y vemos cómo las pseudomonas están altísimas. Sin embargo, la IgA, que debería estar alta para atacar esas pseudomonas, está baja. Vemos cómo ya empezamos a sospechar que realmente hay un intestino permeable que no está produciendo suficiente IgA. Luego tenemos el examen de ácidos orgánicos, ¿no? Que es importante complementarlo con el de heces. Entonces, si se fijan, no observamos cándida en el examen de heces, pero suele estar muy asociado. ¿Qué pasa? Que la cándida es un microorganismo comensal, transitorio. Puede ser que no lo hayamos agarrado en esa muestra.
Por eso es importante el examen de ácidos orgánicos. Porque, ¿qué vamos a ver en el examen de ácidos orgánicos? Ya les voy a comentar. Entonces, la doctora sí dice que ella para ver cándida siempre hace el examen de ácidos orgánicos para realmente confirmar. Si ella no lo ve en el DS, ella no lo toma como un negativo. Ella va a ir más allá. Entonces, ¿qué observamos en este examen? Pues lo primero que ella se fija es la arabinosa. La arabinosa pues, es un producto, un metabolito de la cándida y vemos que está muy alto. Entonces vemos que realmente sí que hay presencia de cándida. Pero también vemos el aspergillus. El aspergillus al final es nos indica presencia de moho en el intestino que no debería estar para nada. Cuando el aspergillus está muy alto, sospechamos de contaminación ambiental con algún moho, con alguna levadura. Y ya vamos a ir hablando, luego vamos a hablar más adelante del plan de acción, de qué hacer con estos resultados, ¿no? Y vemos más alteración, ¿no? De marcadores bacterianos, como se corresponde con alteración, al igual que en el examen de heces. Luego también, pues vemos los oxalatos elevados eh, y la necesidad de B2. Esto se asocia a presencia de cándida. Entonces, ella comenta que ella prefiere a veces enfocarse en tratar la cándida y no ve tan necesario el examen en la alimentación baja en oxalatos. Nosotros en NutriWhite, si lo vemos necesario, si sobre todo hay síntomas de oxalatos elevados. Si no hay síntomas de oxalatos elevados, como es complicado, pues todo el tema de la dieta y que ir paso a paso, pues en cada caso se verá. Pero posiblemente la especialista diga, bueno, vamos a concentrarnos en tratar la cándida, que van a bajar los oxalatos, y luego más adelante vemos cómo están los oxalatos y si hace falta dieta baja en oxalatos. O puede ser que la especialista diga, no, mira, si vamos a hacer las dos al mismo tiempo, dependerá de cada caso y el criterio de la especialista. Y luego indicadores de toxificación, el glutatión está normal, pero ella indica cómo posiblemente la disbiosis está empezando y si hiciéramos este examen en unos meses nos daría que está baja. Y el glutatión es súper importante para detoxificar. Y luego marcadores de metilación, ¿no? Vemos que indica exposición a tóxicos y vemos cómo está súper alta. Entonces, plan de acción, pues para la disbiosis, para el sobrecrecimiento de bacterias no buenas, pues tratamiento de hierbas, probióticos, etcétera, en los pasos que tu especialista te indique. Luego tenemos para la cándida y las aspergillus, pues primero investigar en cuanto a las aspergillus qué fuente de moho puede estar en el ambiente. Si está en los platos, en las paredes, hay que hacer una investigación a fondo, no solo tratar, sino ver dónde está viniendo esa fuente, porque de nada sirve estar detoxificando si la fuente sigue ahí y me sigo intoxicando. Tratar con antifúngicos para infantes, en caso de niños, hacer un examen de micotoxinas para confirmar que realmente haya toxinas ambientales, micotoxinas, una dieta anticándida que te indicará tu especialista. Y luego para el tema de las bacterias que están bajas, que son súper importantes, pues se puede valorar dar butirato, ácidos grasos de cadena corta, mientras esa flora intestinal, esa microbiota, se repone, se mejora. Esto será según lo que considere el especialista si es necesario o no es necesario. Y probióticos con Akkermansia. Es un probiótico que está saliendo nuevo, es muy costoso. Habría que considerar si realmente es necesario o se piensa que igual con ver todo lo demás, ir mejorando, eso mejorará como por arrastre, por así decirlo. Luego dar IgA, entonces hay suplementos que traen IgA, IgG, IgM, vitamina B2 que está baja. Y para la piel, pues tratamientos tópicos botánicos de hierbitas para la piel. Entonces vemos como Sam estaba súper mal al principio, 3 semanas después ya estaba mucho mejor. Se hizo examen de micotoxinas y pues se observa que están elevados, entonces se corresponde con el examen. Y para las micotoxinas, pues tratar con binders, añadir glutatión, porque posiblemente luego esté bajo, entonces es importante dar
fish oil, omega 3, y como comenté antes, investigar la fuente de esa micotoxina, ¿no? Antes de tratar al paciente. Y luego, bueno, evidentemente, pues que hay que hacer, pues conocer del tema para, o sea, para poder enviar los suplementos necesarios, antifúngicos, antibacterianos, etc. Luego vemos como 2 meses después estaba ya perfecto. Tenemos un segundo caso de Kate, que es una bebé de 7 meses, tiene eczema desde los 2 meses, desde que nació, importante, también ya empezó pues, desarrollar, o sea, desde que nació empezó ya a desarrollarlo poco a poco. La mamá del cuarto mes de embarazo tuvo que tomar, perdón, desde que ella tenía 4 meses, tuvo que tomar antibióticos porque tenía mastitis. Y luego además, durante el embarazo, le observaron Klebsiella y tuvo que ser tratada también con antibióticos. Vemos como ya los antecedentes de Kate nos dicen que su microbiota posiblemente no esté muy bien. Y luego, cuando nació, debido a que su mamá no podía darle suficiente leche, le dio fórmulas con leche. La fórmula no le iba bien, tenía ese eczema, le hicieron pruebas de IG, de alergia, para lácteos no observaron nada, pero evidentemente se veía que había algún problema. Tuvo mucha diarrea, mixta alternada con estreñimiento, y luego lo mismo, el eczema se solía ir con esteroides, con cremas, pero ya no. Por eso acuden a ella, porque ya no saben qué hacer. Incluso la bebé se despierta en la mañana con sangre de tanto rascarse. Incluso hormigas pegadas de tanto que se rasca. Siguientes pasos, hacer examen de heces y de ácidos orgánicos. Entonces, este es otro tipo de examen distinto de heces. Vemos como la Faecalibacterium prausnitzii, que es la que produce ácidos grasos de cadena corta, está súper baja. La Akkermansia muscipula, en este caso, está bien. Pero luego vemos otras bacterias, Citrobacter frundi, Klebsiella, son mucho de Phalaenopsis. También vemos Clostridium difficile, productora de toxina A y B. Vemos como en general los ácidos grasos, aunque los ácidos grasos estén bajos, que se corresponde con que esta bacteria está baja también, Faecalibacterium prausnitzii, y la IgA muy bajita también, ¿no? Aunque la Akkermansia mucilífila no sale bien en esta ocasión, la IgA está muy baja. Nos indica un poco presencia de intestino, no, indica un poco, no, nos indica presencia de intestino permeable. Porque hay muchas razones, por la disbiosis la IgA debería estar alta y si está baja es que no se está produciendo adecuadamente y eso está relacionado con que la mucosa no está bien. Por lo tanto, intestino permeable. Luego, en este caso, en el examen de ácidos orgánicos no observamos tanto una cantidad de aspergilos muy alta, por lo tanto, si se quiere hacer el examen de micotoxina, se podría hacer, pero no es tan necesario como en el caso anterior. Pero en la arabinosa, que nos indica cándida, sí que está altísimo. Vemos cómo hay cándida y lo mismo, en este examen, en el LS no se observó la cándida, pero aquí vemos sí que hay mucha. Lo mismo, la 2 baja por la presencia de cándida. Los oxalatos también súper altos. Vemos cómo están súper correlacionados con la presencia de cándida. Mucha disbiosis a nivel bacteriano. Clostridium también alterado. Recordemos que Clostridium difficile, o sea, hay varios tipos de Clostridium, unos que son normales y otros que son muy malos, son patógenos, pero el difícil no es el único. Entonces, el examen de ácidos orgánicos también nos incluye otras especies, lo cual nos da más información. Luego tenemos indicadores de la mitocondria, nos dice que está estresada, ¿no? Hay muchos valores altos y esto nos indica que la mitocondria, que es quien produce la energía, está en modo peligro, está estresada como consecuencia de la disbiosis de
la cantidad de toxinas que hay en el organismo de Kate. Luego el glutatión en este caso sí que está bajo, aunque aquí todos los que tienen asterisco normalmente es al revés. Cuando ponen asterisco, si está alto es que es un cálculo indirecto. Si esto está alto, no quiere decir que el glutatión está muy bajito. Por lo tanto, la capacidad de desintoxicación está muy baja. Y el ácido láctico también, es que suele estar alto también en estos casos. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues un tratamiento, lo mismo, para la disbiosis, para las bacterias, un tratamiento antimicótico, antifúngico para la cándida, hacer el examen de micotoxinas para descartar, si se puede, remover los lácteos que se ve que no le hacen bien, que son detonantes, como el Faecalibacterium prausnitzii, si está bajo, pues considerar dar ácidos grasos de cadena corta en suplemento. Mientras tanto, se recupera esa microbiota. Para la IgA baja, dar suplementos con IgA, IgG, IgM, que lo incluyen todos, dar vitamina B2 también. Para la mitocondria que está súper estresada y el glutatión bajo, pues dar coenzima Q10, N-carnitina y glutatión. Y pues lo mismo, cremas tópicos, cremas tópicas, pues botánicas para tratar. Entonces vemos como Kate en su primera visita estaba súper, súper afectada. 2 meses y medio estaba mucho mejor y ya 6 meses después, perfecta. Entonces, bueno, espero que les haya gustado muchísimo como a mí esta presentación. Es súper interesante. Recuerden que es importante personalizar cada caso. Aquí vemos cómo funciona la dinámica para ir al fondo, pero es importante ver tu fondo, ver qué está ocurriendo en tu organismo y hacer un plan específico para ti. Bueno, muchas gracias.